Un 82% de los chilenos piensa que los grandes recintos públicos debieran exigir un pasaporte de vacuna. Esto de acuerdo a un informe de Ipsos, según el cual además 9 de cada 10 personas cree que los viajeros que ingresan al país debieran tener un certificado que compruebe su estado de vacunación. Para hablar sobre este tema nos acompaña Alejandra Quijada, directora de Estudios Públicos de Ipsos. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Canal 24 Horas. Hola, muy buenas tardes, Marco. ¿Cómo estás? Primero, Alejandra, quisiera conocer cuáles son las principales conclusiones a las que llega este documento, cuál es el abanico de alternativas y de posibilidades que estudia este último documento, esta última medición, y que habla principalmente de cómo las personas se enfrentan y cómo evalúan también los procesos de vacunación, además de esta pertinencia de requerir, por ejemplo, los carnets de vacunación que han sido bien cuestionados también por la comunidad médica. Sí, Ipsos Internacional aplicó un estudio en 28 países para presentarlo al Foro Económico Internacional respecto de pasaportes de vacuna COVID o pasaportes verdes. Justo coincidió con la instalación de la idea a partir del gobierno el día de ayer acá y la discusión que se está generando al respecto. Y lo que observamos es que el pasaporte sanitario o el pasaporte de vacunación es una idea que cobra mucha aceptación en la población y especialmente en Chile. En Chile, al parecer, estamos nosotros con una muy buena expectativa respecto de instalar un nivel de estrategia de ese tipo para poder volver a ciertas cotidianidades o a ciertas actividades que extrañamos los y las chilenas porque ha sido muy largo todo este proceso. Entonces estamos dentro de los países de mayor aceptación, lo que no implica que estemos dentro de los países que están más convencidos de la efectividad o más dispuestos a entregar sus datos, pero en principio nos parece una estrategia muy buena a las y los chilenos. ¿Y cómo podemos comparar esta cifra respecto al mundo? Porque entiendo que estamos, con este 82%, estamos sobre, aquí en Chile, sobre el promedio mundial de valoración respecto a este tipo de documento. Estamos sobre el proceso, sobre el promedio mundial, indudablemente. Resulta interesante algo. Yo creo que esto está altamente alineado con el exitoso proceso de vacunación que hemos tenido en el país, ¿ya? Porque efectivamente deben haber condiciones para poder generar un pasaporte verde o un carnet verde dentro del país. Entonces, lo primero es concluir exitosamente este proceso y los chilenos estamos en general bastante orgullosos, bastante confiados de que esto ha avanzado rápidamente y va a concluir exitosamente. Es una condición, porque de lo contrario, si no, se convertiría en un elemento discriminatorio, ¿no es cierto?, habilitante para cierto tipo de población para poder avanzar en cierto tipo de actividades versus otros que no cumplirían con la condición, aun cuando lo deseen. Entonces, esa es una condición de todas maneras. No obstante, probablemente, en nuestra opinión, está más asociado también a la necesidad de generar estrategias que le permitan tener ciertos grados de certeza a la población en este proceso que ha sido tan largo y tan cansador. Entonces, estamos viendo que requerimos de todas maneras, por temas de salud mental, por retornos a la cotidianidad, hacer actividades que extrañamos, que hace tiempo que no hacemos. Entonces, creemos que ahí se combinan ambos elementos para que Chile tenga este alto nivel de aceptación en la materia. ¿Cómo se explica que se registre esta cifra que los chilenos esperan que este llamado carnet verde se solicite, por ejemplo, al ingreso de recintos públicos, recintos masivos? Pero si uno ve, por ejemplo, las cifras de confianza en la efectividad de este tipo de medidas, esta cifra baja. ¿Cómo se explica este fenómeno? Sí, los chilenos parece, ansiosos de tener estrategias, de tener controles o de tener elementos que nos permitan movernos. No obstante, no estamos necesariamente convencidos de que van a ser un elemento totalmente efectivo para contener contagios. Sí, probablemente van a controlarlos o van a disminuirlos, pero hemos tomado conciencia de que no hay aquí fórmulas mágicas en esta materia. Sí queremos retornar a algunas actividades, pero sin lugar a duda somos también suspicaces respecto del nivel de efectividad. Ahora, la paradoja, en realidad, más que en el nivel de efectividad que se le puede atribuir por parte de la población a un pasaporte verde, está en relación a la poca confianza que tenemos los chilenos respecto de entregar nuestros datos y que sean utilizados por terceros. Claro, y en esto mismo me quería detener porque hay cifras bien reveladoras. Por ejemplo, habla respecto a la pregunta, ¿qué tan cómodo se siente permitiendo que los siguientes accedan a su información personal de salud y registros de vacunación? Su doctor, un 50%, se mantiene muy cómodo frente a la idea de que su propio doctor
pueda acceder a esta información, su empleador baja la cifra a 21%, el gobierno de su país baja la cifra a 18% y empresas privadas de tecnología, líneas aéreas, hoteles, entre otros, baja este índice a un 13%. ¿Qué podemos hablar de estas cifras? Sí, mira, este país ha tenido un largo avance, no carente de dificultades, pero lleva muchos años en torno al tema de la protección de los datos personales. Tenemos una ley de protección de datos personales. Ipsos está en un rubro donde nuestro marco normativo está en función de proteger los datos de las personas que confían en nosotros y nos entregan información. Entonces, en nuestra impresión, en general, la ley se aplica y la ley opera bastante bien, excepto, por supuesto, siempre hay excepciones en estas materias. Pero, sin embargo, los chilenos hemos recorrido ese camino de protección. Y probablemente, y aquí entramos dentro del campo de las hipótesis en relación a estos resultados, nos sentimos cómodos con la idea de portar un carnet que acredite nuestra condición de salud o nuestra condición de vacunación, pero no nos sentimos cómodos con que terceros o entidades públicas o privadas manejen nuestra información. Lo logramos entender en el marco de una consulta de salud, pero no lo logramos entender a nivel de empresas privadas, no lo logramos entender a nivel de empleadores, ni de otras entidades. Probablemente, bueno, aquí es clave lo que diga la OMS y la pauta que dicte, pero también nacionalmente, en el caso de implementar un carnet verde, vamos a requerir una normativa respecto del uso de esta información y estos datos. Y es altamente probable que en realidad la población nacional se sienta más cómodo con un carnet que se presente en forma voluntaria, que sea único, que tenga un estándar nacional o internacional, códigos QR que se puedan leer, etcétera, pero que a voluntad podamos presentar la información, que con alguna información que esté contenida en un registro nacional al cual puedan acceder a terceros. Ahí nos asustamos, ahí entra en juego la suspicacia y nos aparecen todos los elementos relacionados con las crisis de confianza, con las crisis de legitimidad de instituciones privadas y públicas, que no nos olvidemos, es un elemento que nos ha acompañado permanentemente durante todo este proceso, porque no solamente ha sido crisis de salud, sino que estamos en un proceso también de repensarnos como país y como sociedad. Claro, y este es un fenómeno también que se ha repetido también por gran parte del mundo. Ahora, respecto a este índice, la comodidad que sentimos los chilenos respecto al acceso de nuestra información de salud por parte de terceras personas, ¿cómo nos comparamos con el resto del mundo? La verdad es que ahí nos instalamos en el promedio más abajo incluso. Es decir, menos confianza. Si nosotros, menos comodidad menos respecto confianza. al acceso de terceros a nuestra información de salud. Claro, indudablemente. O sea, si nosotros observamos, mira, la opinión de las personas, de las y los chilenos consultados en el marco de esta encuesta respecto de los otros países sobre la necesidad, la importancia o el nivel de aceptación que puede tener un carnet verde, un carnet COVID o un carnet de vacunación, estamos dentro de los primeros lugares. De hecho, estamos entre segundos, cuartos lugares. Cuando hablamos de la efectividad, ya ahí caemos a un nivel promedio y nos instalamos en la posición 13 respecto de 28 países. Pero cuando estamos hablando de la posibilidad de que nuestros datos personales sean entregados a terceros y que sean los terceros quienes manejen la información, porque otro elemento es portar nuestra información y entregar la voluntad, y ahí francamente descendemos a lugares, posiciones 20, 12 o 15 en relación a lo que estamos conversando. Estoy revisando también el estudio y hay una pregunta muy importante que habla de limitar actividades con grandes grupos de personas solo a quienes estén vacunados. Veo por las estadísticas aquí que no está incluido nuestro país, sin embargo, hay cifras de Brasil, de Estados Unidos, Canadá, México, Italia, entre otros países, y que mayoritariamente se inclina la gran mayoría de personas por pedir que a las personas se les solicite un carnet de vacunación para distintos tipos de actividades, es decir, que se genere esta dualidad entre los vacunados y no vacunados en la realización de cierto tipo de actividades. Exacto. Hay un par de preguntas que incluye el estudio que se aplicaron específicamente a un conjunto de 12 países. Sin embargo, yo diría la opinión no es tan clara, está bastante dividida en relación a si hay que limitar o no los aforos en estas grandes cantidades o permitirlos finalmente en términos de la aceptación. Y ahí hay distintos escenarios, porque lo que observamos en algunos países es que se inclinan en relación a limitar estas actividades con grandes grupos de personas, a solo quienes estén vacunados, versus otros que pareciera estar en el otro polo. Las opiniones están divididas. Lo que yo creo que está claro es que lo que estamos buscando son estrategias, estamos buscando
estrategias para poder avanzar. Una primera estrategia, y probablemente la clave a la base de todo esto, tiene que ver con el proceso de vacunación exitoso en los países. Y además, no hay que ser inocentes respecto de esto. Probablemente los procesos exitosos versus los procesos deficientes en materia de vacunación van a ser la clave para establecer relaciones comerciales a futuro, para poder establecer, hacer negocios con otros países. Incluso hay países que ya están dando señales en esa materia, como por ejemplo China. Se comentaba hace unos días que estaba entregando una señal muy potente en función de aquellos países que habían de preferencia en relaciones comerciales, en aquellos países que habían apostado por la vacuna Sinovac, versus podernos mover con restricciones o simplemente no movernos dentro de ciertas comunidades o grupos de países. Entonces, este elemento va a ser fundamental a futuro. Entonces, tenemos que ir pensando desde ya cómo, como país, nosotros nos vamos a lograr acreditar nuestras condiciones y cómo vamos a concluir exitosamente el proceso de vacunación. Claro, y respecto, digo, a esto último, no sé si es que tienen ustedes ya realizado o en carpeta realizar algún tipo de estudio respecto a la opinión respecto a distintos tipos de vacuna. Había muchísimas dualidades respecto a las opiniones respecto a una vacuna u otra. ¿Han tenido alguna medición en esa línea? No, nosotros no hemos entrado en la evaluación y la comparación de las vacunas. Nosotros estamos concentrados, que es lo que hemos medido ya en la medición número 10, en la medición número 11 del tracking coronavirus en Chile de Ipsos, respecto de la intención de personas de vacunarse. Y esto es súper interesante porque en la última medición que nosotros hicimos en Chile, que fue exactamente en la misma fecha que Ipsos Internacional estaba tomando esta misma encuesta, nosotros lo que observamos es que teníamos una cantidad en torno al 84% que, entre comillas, dentro de nuestra medición era pro vacuna, ya sea un 50% que se había vacunado versus un 34% que estaba a la espera que fuera citado por calendario a vacunarse. Por lo tanto, solamente la población que estaba lejano al proceso de vacunación, porque todavía se mantenía en proceso de decisión o porque pensaba que había tomado la decisión de no vacunarse, estaba en torno al 16%. Si uno mira, 84% podríamos estimar este apoyo, este involucramiento en el proceso de vacuna, es bastante coincidente con este número que observamos respecto de las personas que están apoyando el pasaporte verde, porque finalmente el apoyo se debe en confianza en procesos de vacuna y en participación en procesos de vacuna. No voy a apoyar una medida que sé que va a ser discriminatoria y que me va a perjudicar posteriormente. Creemos que hoy en día la información sobre el tema COVID, sobre el tema pandemia, sobre el tema de estrategias de contención, tiene un eje fundamental que está cruzando y ordenando percepciones de riesgo, niveles de información, etcétera, que es la posición pro vacuna versus aquellos que aún no están decididos o que han decidido francamente ya no vacunarse. Y a su juicio, Alejandra, ¿cuánto ha influido el desempeño o los respectivos procesos de vacunación en cada uno de los países en la opinión de la gente respecto a esta eventual implementación de estos llamados carnet verdes? Bueno, aquí hay mucha variedad, indudablemente, porque hay países que han sido exitosos en sus procesos, que están avanzando, pero también tenemos que mirar a toda la Unión Europea, Europea que ha tenido un proceso que ha sido más lento que el de otros países, ¿no es cierto?, con hartos temas en materia de distribución. Pero no es el único elemento en función del apoyo de este carnet verde, sino que también hay que pensar las olas que se están produciendo, las nuevas cepas que se están produciendo, que son elementos que condicionan las percepciones de las personas y que hasta ahora la experiencia nos dice que nos están llegando a nosotros producto de olas que van apareciendo primero en Europa o en otros puntos y llegando hacia el cono sur. Entonces, de alguna manera, están viviendo experiencias que todavía nosotros no hemos vivido y en ese contexto aparece la multitud de valoraciones. Interesante, en algunos casos nosotros estamos bastante cercanos a la posición de Argentina y de Perú en esta materia. Probablemente el tema del carnet COVID, en función de moverse, de irse, de poder viajar a distintos países, probablemente en términos de ser el pasaporte que te va a abrir la puerta, también tiene mucho sentido para los chilenos y para el cono sur en general, en función del tema migración, como una posibilidad de proteger fronteras.
porque frente a la migración tenemos posiciones divididas, como chilenos, tenemos posiciones divididas y asociamos riesgos a la migración. Entonces el pasaporte también sería un elemento de protección. En el último tracking que hizo Ipsos, consultamos respecto de las medidas que estaba tomando el gobierno en ese momento y la que se consideró como la más efectiva, que tuvo un 90% de apoyo en esa materia, fue el cierre de fronteras, como un elemento que estaba siendo muy esperado por la población. Eso se compatibiliza muy bien con esta opinión respecto de un pasaporte que protegería al país y que frenaría movimiento o que permitiría movimientos con cierta garantía, digamos, de estrategia de contención. Bien, Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos, gracias por habernos acompañado en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes.